a las y los diputados Víctor Trejo Carpio, Imelda Cuellar Cano, Humberto Alejandro Lugo Guerrero, Guillermo Bernardo Galán Guerrero, Jorge Rosa Ruiz, Leonardo Pérez Calva y Nadia Carolina Ruiz Martínez, integrantes de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, por lo que se procedió al estudio de la misma, basándose en los siguientes antecedentes. Primero, derivado del proceso legislativo en el Honorable Congreso de la Unión, es que se tienen registradas y turnadas diversas iniciativas que contienen proyectos de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de anticorrupción, mismas que fueron analizadas al seno de las comisiones parlamentarias correspondientes a efecto de unificar criterios y consensar un proyecto de dictamen que permitiera incluir todas y todos los aspectos que involucran tan trascendental tema, mismo que fue aprobado en la Cámara de Diputados por ser la de origen y remitida a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación. Segundo, en la sesión pública del 3 de marzo del año en curso, se dio cuenta de la recepción de esa honorable Cámara de Senadores de la minuta con proyecto de decreto procedente de la Cámara de Diputados que propone modificaciones en materia de combate a la corrupción a los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122, así como al título 4 de la Constitución General de la República, con 11 artículos transitorios en esa misma fecha. La minuta de referencia fue turnada al análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos. Tercero, con fecha 21 de abril del año en curso, en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se leyó y aprobó el dictamen que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue enviada a las legislaturas de los estados para su análisis, discusión y aprobación como parte del constituyente permanente. Cuarto, en sesión ordinaria de fecha 23 de abril del año 2015, se recibió oficio número DGPL-2P3A-3920.12 de fecha 21 de abril de 2015, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, siendo turnada por la Presidencia de la Directiva a la comisión que suscribe, misma que fue registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 160/2014. Por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto y considerando, primero, que conforme a lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de este Congreso conocer y aprobar como parte del constituyente permanente de la Federación las reformas o adiciones a la Carta Magna, a efecto de que éstas puedan tener vigencia. Segundo, que quienes integramos la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales consideramos pertinente la aprobación de la minuta remitida a esta soberanía por la Cámara de Senadores, de acuerdo a la temática en que fueron aprobados en las cámaras de diputados y senadores del Honorable Congreso de la Unión. Tercero, que quienes integramos la comisión que dictamina coincidimos con las consideraciones vertidas en ambas cámaras y compartimos la invariable necesidad de fortalecer nuestro marco jurídico
por lo que se visualizan los siguientes aspectos. 1. El enriquecimiento ilícito procederá en los casos de delincuencia organizada inscritos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Define al Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 3. Reforma el funcionamiento del INE, mismos que contará con un órgano interno de control que se coordinará con la Auditoría Superior de la Federación y que sustituye los tribunales contenciosos administrativos integrados por 16 magistrados, este pleno o en salas regionales. 4. Otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir la ley general en la materia, creando las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. La ley general distribuye competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas, obligaciones, sanciones aplicables a servidores públicos, así como a los particulares vinculados con faltas administrativas graves. La Cámara de Diputados estará facultada para designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Respecto de la Auditoría Superior de la Federación, en el texto sustituye la entidad de fiscalización superior de la Federación por la Auditoría Superior, la que podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa. Las participaciones federales y promoverá ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las responsabilidades que sean procedentes por parte de servidores públicos, municipales, estatales y federales. Se modifica el título cuarto de la Constitución para quedar como de las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 5. Modifica el título cuarto para quedar como sigue de las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. En él se incluyen los servidores públicos a que se refiere estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves. Faculta a los órganos internos de control público estatales y municipales para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. El derecho a una indemnización para aquellos particulares que hayan sido afectados por alguna actividad administrativa irregular por parte del Estado. La aplicación del plazo para la prescripción por estos actos u omisiones. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrá expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. 4. En tal contexto, derivado del análisis y estudio de la minuta recibida en este Congreso del Estado, es que quienes integramos la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales consideramos pertinente la aprobación de la misma, patentizando
Con ello, el compromiso invariable con las y los hidalguenses de fortalecer los esquemas jurídicos que permitan una sana y armónica convivencia entre ciudadanos y autoridades. Dictamen único. Es de aprobarse la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en materia de anticorrupción. Decreto. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforman los artículos 22, párrafo segundo, fracción segunda, 28, párrafo vigésimo, fracción décima segunda, 41, párrafo segundo, fracción quinta, apartado A, en sus párrafos segundo, octavo y décimo, 73, fracciones vigésima cuarta y vigésima novena, inciso H, 74, fracción segunda y sexta, en sus párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, 76, fracción segunda, 79, párrafos primero, segundo, actual tercero y sus fracciones primera, en sus párrafos segundo, cuarto y quinto, fracción segunda y cuarta, primer párrafo, y los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto, 104, fracción tercera. Se modifica la denominación del título cuarto para quedar de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimoniales del Estado. 109, 113, 114, párrafo tercero, 116, párrafo segundo, fracción segunda, en su párrafo sexto y fracción quinta, 122, apartado C, base primera, fracción quinta, incisos C, en su párrafo segundo, inciso E, M y N, y base quinta, se adicionan los artículos 73 con una fracción vigésima novena, 74, una fracción octava, pasando la actual octava a ser novena, 79 con un tercero y cuarto párrafos, recorriéndose los actuales en su orden, 108, en un último párrafo, 116, párrafo segundo, fracción segunda, con un octavo párrafo, recorriéndose el actual en su orden, 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso C, con un tercer párrafo, recorriéndose el actual en su orden, y se deroga el segundo párrafo de la fracción cuarta del actual párrafo tercero del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 22, intocado. Párrafo primero, intocado. Fracción primera en sus términos. Fracción segunda. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito respecto de bienes siguientes. De la fracción A a la D, intocada. Fracción tercera en sus términos, artículo 28, intocado. De la fracción primera a la décima primera, intocada. Fracción décima segunda. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados en los términos que disponga la ley. Demás párrafos intocados. Artículo 41, intocado, de la fracción primera a la cuarta en sus términos. Fracción quinta, en sus términos, apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, el Consejo General
presidente y 10 consejeros electorales, y concurrirán con voz pero sin voto los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo. La ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre estos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del estatuto que con base en ella apruebe el Congreso Federal regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. Siguientes 5 párrafos en sus términos. El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará 6 años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria en la Auditoría Superior de la Federación. Siguiente párrafo en sus términos. La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular del órgano interno de control y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejeros presidente, consejeros electorales y secretario ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado de dirigencia partidista ni ser postulados a cargos de elección popular durante los 2 años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo. Siguiente párrafo en sus términos. Apartado B a D en sus términos. Fracción sexta en sus términos. Artículo 73. El Congreso tiene facultad de la fracción primera a la 23ª en sus términos. Fracción 24ª. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución. Fracciones 25ª a 29ª en sus términos. Fracción 29ª, inciso H. Para expedir la ley que instituye el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.